Jesús es fiel a su pueblo Israel y es fiel a nosotros. Estamos estudiando el discurso del Monte de los Olivos que el Señor enseñó a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés el día 31 de marzo del año 33 después de Cristo. Llegamos a parte 4 del discurso del Monte de los Olivos. En ese discurso el Señor predijo importantes acontecimientos futuros para el mundo, pero enfatizó cómo estos afectarían al pueblo judío. En esencia, el discurso del Monte de los Olivos explicó que las profecías del Antiguo Testamento sobre el día profético del Señor aún no se habían cumplido y que todavía ocurrirían en el futuro. Profecías específicas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Zacarías aún no se habían cumplido. Y Israel estará en el centro de los acontecimientos del día profético del Señor, el día del Señor, anunciado a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento. La primera parte del día del Señor se caracterizará por la ira y el sufrimiento, y por lo que se le conoce como la tribulación. El profeta Daniel reveló que este periodo futuro de la historia humana durará 7 años. Hemos visto cómo fue profetizado en Daniel capítulo 9. Y confirmado este periodo también en Daniel capítulo 12. Comenzando con el anticristo firmando un tratado de paz con Israel. Antes de que eso ocurra, los creyentes serán librados de la ira venidera cuando Jesús venga por nosotros y nos lleve a la casa del Padre en el cielo, cumpliendo su predicción y promesa en Juan capítulo 14. Quizás algo que podemos notar sobre las predicciones del Señor acerca de la tribulación y sobre su relación con Israel es su fidelidad. Les dio advertencias precisas que atenderán durante la tribulación. E hizo promesas inquebrantables. A lo largo de la historia de su nación podemos ver la mano fiel de Dios cumpliendo sus promesas infalibles. Esto puede animarnos a reflexionar en cómo el Señor también es fiel a nosotros. Nosotros también somos objetos de su cuidado providencial soberano. Nosotros también hemos recibido promesas inmutables. Y si el Señor sostiene a Israel durante los días más oscuros de la historia humana, también nos sostendrá a nosotros durante las pruebas que enfrentamos en nuestras vidas. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Recordemos que estamos estudiando la palabra inspirada de Dios. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el tercer templo judío. Y el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El profeta Daniel predijo que un futuro gobernante firmará un tratado de paz de 7 años con Israel, pero que lo romperá después de 3 años y medio, al erigir la abominación desoladora en el templo judío. ¿Qué es la abominación desoladora o la abominación de la desolación? En el Nuevo Testamento predice que el anticristo
erigirá una imagen, una estatua de sí mismo en el templo judío y exigirá ser adorado como Dios. Y esa es la abominación desoladora. Y el que lea, que entienda. ¿Por qué Mateo intercala el paréntesis, el que lea, que entienda? Durante la tribulación, hombres y mujeres judíos leerán sobre la abominación de la desolación y sobre la predicción de Jesús en Mateo 24, en la Biblia. Que instruyó Jesús a los judíos que hicieran cuando vieron la abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús instruyó a los habitantes de Judea que huyeran a las montañas cuando vieran la imagen del anticristo erigida en el templo judío. ¿A qué montañas o cuáles montes deberían ir? A Edom, Moab y Amón. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, y específicamente probablemente las cuevas de Petra en Jordania. La razón es porque en Daniel 11:41 dice, también entrará a la tierra hermosa. ¿Quién? El anticristo en sus campañas militares. Y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano. Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas. En la detallada profecía de Daniel sobre las campañas militares del anticristo, se explica que él no mantendrá el control militar sobre estas regiones, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas. Y esto corresponde al actual Jordania. ¿Cómo instruyó Jesús a los habitantes de Judea que huyeran? Además, hemos visto y de hecho veremos la semana que viene que también específicamente el remanente de judíos que están escondiendo en el desierto se encuentran en Bosra. Y Bosra específicamente es en Jordania, pero es la equivalencia de Edom también. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Jesús instruyó a los habitantes de Judea que huyeran rápidamente. Aparentemente, a los pocos minutos de erigir la abominación desoladora, el anticristo comenzará su persecución contra el pueblo judío. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día de reposo. Jesús dejó claro que esta advertencia era específicamente para el pueblo de Israel, ya que su nación es la única en el mundo que observa el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? No es domingo. Por si acaso, hermanos, desde la perspectiva bíblica no hay ni una sola indicación en todas las escrituras de que Dios había cambiado el día de reposo de sábado a domingo, ¿ya? Mucho menos específicamente para apuntar el día de domingo como el día de reposo. Es la razón que les digo que realmente hay un solo país en todo el mundo que observa el día de reposo y es Israel, ¿ya? El día de reposo es el sábado. Algunas personas creen que el domingo es el día de reposo, pero es un error común. A veces incluso específicamente basan esto en Apocalipsis, capítulo 1, cuando Juan dice que en el día del Señor él estaba en el Espíritu en la isla de Patmos. Pero el problema es que día del Señor, si tú buscas a qué hace referencia en todo lo demás de la Biblia, encontramos que el día del Señor habla del día profético del Señor, es decir, el comienzo de la tribulación. Él fue transportado en su espíritu humano al futuro día profético del Señor. No tiene nada que ver con el día del domingo. El día de reposo, el Shabbat, en hebreo, siempre ha sido el séptimo día. El séptimo día en el calendario moderno es sábado.
Sin embargo, descansar el día de reposo solo fue ordenado al pueblo judío bajo la ley de Moisés. Y dado que el Nuevo Testamento dice que los creyentes de hoy no están bajo la ley de Moisés, no tenemos que descansar los sábados. Específicamente en Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice que nosotros no tenemos como requerimiento el descanso del día de reposo. Pero si leemos en Hebreos capítulos 3 y 4, vemos que Dios ha amplificado el sentido de este mandamiento. En vez de que descansemos por 24 horas no haciendo ningún trabajo, un día específico, Él dice que quiere que nosotros vivamos con un descanso espiritual todos los días. ¿Ya? Pero, sin embargo, la mayoría de los judíos desconocen que la ley de Moisés ha sido abolida, por lo que tradicionalmente descansan los sábados. Y en Israel moderno, el transporte público se detiene el día de Shabbat, lo que dificultaría mucho huir de Judea. Es la razón que Jesús dice: oren para que la huida de ustedes no suceda en el invierno ni en el día de reposo, porque sería muy difícil de huir de Israel en el día sábado. En cualquier otro lugar en el mundo no hace diferencia si fuera el día sábado, pero en Israel sí. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Jesús refirió a la segunda mitad de la tribulación como gran tribulación. La describió como el peor periodo de sufrimiento de toda la historia de la humanidad. El pueblo judío será el centro de atención de esta tribulación. Leemos brevemente sobre su experiencia después de la abominación desoladora en el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículos 13 y 14 dicen: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué representa el dragón? Satanás. ¿Sí? Eso es fácil. ¿Qué representa la mujer? La mujer que había dado a luz al hijo varón representa a Israel. Sabemos que representa a Israel porque anteriormente se le describe como una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y la misma imagen representaba a la familia de Jacob en el sueño de José, ya en Génesis capítulo 37. A lo largo de las Escrituras, Jacob es otro nombre para la nación de Israel, ya que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y él se convirtió en el padre de la nación. Por eso las Escrituras también se refieren a la tribulación como tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículo 7, ay, porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Cómo salvará Dios a Israel después de la abominación desoladora? Aquí dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Los nuevos creyentes judíos que huyen de Judea se adentrarán en el desierto de Edom, Moab y Amón, y el Señor los alimentará durante 3 años y medio. ¿Y cómo creen que sentirá Satanás acerca de eso?
Bueno, para mencionar rápidamente, aquí dice un tiempo, y tiempo es un año, tiempos es 2 años, y medio tiempo es medio año. Por eso llegamos a 3 años y medio. Pero antes de que el Señor los sustente en el desierto, Satanás intentará matar a los judíos que huyen. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. El río probablemente representa a los ejércitos del anticristo que persiguen a los judíos que huyen. Cuando el anticristo erija su imagen en el tercer templo judío, y los judíos creyentes huyen de la ciudad de Jerusalén y de los campos de Judea, el anticristo enviará sus fuerzas tras ellos para matarlos. Y como las librará el Señor, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El Señor probablemente provocará un terremoto que se tragará las fuerzas del anticristo. Y es probable que esta pérdida haga retroceder al anticristo y haga que el mundo tema y odie aún más a los judíos, porque probablemente culpará a los judíos que huyeron al desierto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces Satanás se enfurecerá contra Israel y declarará la guerra al resto de su descendencia, especialmente a los judíos creyentes. Y en ese momento, el anticristo iniciará el holocausto final. El profeta Zacarías profetizó que 2/3 del pueblo de Israel morirían en el día del Señor. Zacarías 13:8, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. 2/3 del pueblo judío morirán en la tribulación. Con una población mundial judía que supera los 15 millones, aproximadamente 10 millones morirían en la tribulación. En comparación, 6 millones de judíos murieron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue el holocausto? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue el dictador de Alemania nazi. Convenció al pueblo alemán de que los judíos eran la causa de los problemas de su nación y que merecían morir. ¿Suene familiar? Tal vez algo que tú has escuchado en noticias y en publicaciones en todas las redes sociales. Gente está diciendo las mismas cosas que dijo Hitler en Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y si el mundo, y lamentablemente les diría, si el mundo no está con cuidado, hará lo mismo que hicieron. Pero ya sabemos que el mundo hará lo mismo que hicieron, porque fue profetizado en las Sagradas Escrituras. Arrestaron y asesinaron sistemáticamente a 6 millones de judíos y posteriormente quemaron muchos de sus cuerpos. Y por eso el verdadero genocidio judío se conoció como el Holocausto. La palabra holocausto se refiere a un sacrificio quemado en fuego en la Biblia. Y por esta razón pusieron esta palabra por la muerte y genocidio de 6 millones de judíos. Tal vez ustedes han escuchado a otras personas en las redes sociales negando que realmente había pasado o que no era tan mal. ¿Ya? Yo sí fui al Museo del Holocausto en Washington, D.C. El museo era tan grande que después de horas de ver todas las exhibiciones, no tuve tiempo, ya cansé, porque pasé horas y horas y horas. Hay evidencia prácticamente sin fin del Holocausto. A pesar de eso,
el mundo tan fácilmente se olvida y vuelva a hacer lo mismo. El holocausto final será perpetrado por el anticristo y aceptado por el mundo. Pero el Señor protegerá a su pueblo y los nuevos cristianos de todo el mundo los esconderán en sus hogares. Y verán eso cuando llegamos al juicio de las naciones. Jesucristo apuntó de que específicamente el hecho que autentificó, realmente que va a ser, que va a demostrar quiénes son el pueblo de Dios entre los gentiles, son los que albergan a los judíos. Verán, hay un pasaje que lamentablemente muchos llevan completamente fuera de su contexto y nosotros lo veremos en contexto porque estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Sin embargo, la magnitud de la tribulación será mayor que solamente la experiencia del pueblo judío, porque el Señor dijo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero una pregunta, ¿qué tipo de salvación se refiere? Vamos a ver, quiero escuchar una respuesta de alguien. ¿De qué clase de salvación está hablando este versículo? Física, muy bien, física. ¿Cómo sabemos? Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Tienes que recordar que en la Biblia hay dos categorías grandes de salvación: salvación física y salvación espiritual. ¿Ya? Cuando hablamos de salvación física, tal vez estamos hablando de la salvación de peligro de espada, estamos hablando de una salvación física en tema de salud, rescate de alguna enfermedad. Pero en la Biblia también hay salvación espiritual. Por favor, tomarán en cuenta que en el Antiguo Testamento la gran mayoría de los pasajes que mencionan la salvación están hablando de salvación física. Generalmente cuando David habla de la salvación, está hablando de salvación de sus enemigos, no está hablando de salvación del infierno. Pero en el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias a la salvación espiritual que tiene tres etapas. Primeramente, a la salvación de la pena del pecado. Esto sí es el infierno. ¿Ya? Y es lo que merece ¿cuántas personas en el mundo? Todas las personas en el mundo. ¿Ya? También hay una salvación del poder del pecado. Y esto es lo que encontramos especialmente en muchas de las epístolas en el contexto de la vida espiritual. Vemos que esta salvación del poder del pecado requiere constantemente aprendiendo la palabra de Dios, permaneciendo en su palabra y siendo transformado por el poder de su espíritu. Pero también hay una salvación de la presencia del pecado. Y eso es una salvación que todos los cristianos estamos esperando en el futuro, pero que Dios ya nos había garantizado desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, para que entiendan, para un hijo de Dios, desde el momento de la fe en Jesucristo, nosotros somos garantizados estas dos formas de salvación. Una cosa que no somos garantizados es porque depende de nuestro andar diario, y tampoco estamos garantizados Nosotros podemos sufrir enfermedades que llevan nuestra vida, nosotros podemos morir de espada, pero lo que no podemos perder es nuestra salvación por la fe en Jesucristo y nuestra futura promesa de resurrección. Igualmente, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero este pasaje sí está hablando de la salvación física, ¿ya? Porque dice, nadie, ¿ya? Si la segunda venida no ocurre, todos los seres vivientes en la tierra morirían. Y yo digo específicamente seres vivientes, ¿por qué? Porque aquí cuando dice nadie, proviene de la palabra del griego sarx, que significa carne. ¿Ya? Literalmente dice
Y yo creo que aquí está hablando de literalmente solamente vida física. En otras palabras, ningún ser humano, ningún animal, nadie ni nada en esta tierra sobreviviría si Jesús no vendría para terminar el periodo de la tribulación. ¿Y por causa de quién se acortarán los días? Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, este pasaje hace especial hincapié en el pueblo judío, pero creo que el alcance de la declaración probablemente se extiende a todos los nuevos creyentes que sobrevivirán al periodo de tribulación. No obstante, nos conviene saber que el término escogidos a veces se refiere específicamente a los judíos salvos. Le doy un ejemplo. En Romanos capítulo 11 dice, versículos 1 al 7. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuando tú preguntas a muchos teólogos si Dios ha desechado a Israel, su respuesta es que sí. ¿Ya? Yo no sé cómo ellos pueden llegar a esta conclusión. El apóstol Pablo dice, de ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En su mente era el pueblo de Dios, Israel, incluso étnicamente. Sí. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con autoridad. Aquí con autoridad no está en griego, solamente para mencionar. Solamente dice, al cual conoció. ¿Ya? ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías como súplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Yo sé que es un pasaje un poco largo. Vamos a ver un poquito de lo que significa. Primero, la palabra de Dios no enseña teología del reemplazo. ¿Ya? La iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. ¿Ya? Hay una manera muy simple también de poder averiguar eso. ¿Cuántos versículos en la Biblia dice que la iglesia es Israel? 0, ninguno. ¿Ya? Si Dios quiso que nosotros entendiéramos de que la iglesia es Israel, lo hubiera dicho. Si fuera cierto que la iglesia haya reemplazado a Israel, el apóstol Pablo nunca se habría descrito como israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ya? Él está enfatizando específicamente el pueblo étnico de Israel. Tienes que recordar que hay hijos de Abraham físicamente, y eso es los judíos, Israel étnico. Hay hijos de Abraham espiritualmente, y algunos de ellos son hijos de Abraham espiritualmente también. Y este realmente es la iglesia. Es difícil escribir con eso. Esto realmente es la iglesia. Pero también hay hijos de las naciones, que nosotros somos como gentiles, y nosotros convertimos no en... nosotros convertimos en miembros de la iglesia, no de Israel. Y eso es donde hay la confusión. Esto en el centro es
la iglesia. Judíos y gentiles pueden unir a la iglesia, ¿ya? Pero lo que no es eso es Israel. Eso es donde no deberíamos nosotros entrarnos en una confusión. Pero entonces, de hecho, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? Pudo fácilmente haber dicho, es que el pueblo de Dios ya no es el mismo pueblo que antes era. Y por eso. Pero no dijo esto. Él dijo, Israel, el pueblo étnico, es su pueblo. ¿Ya? Pero cómo Dios cumple sus promesas fieles y inmutables al pueblo si hay muchos incrédulos en Israel. Él cumple todas sus promesas porque en cada generación siempre han existido y siempre habrán creyentes judíos. Y entonces, al final, Dios va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel. Lamentablemente, pero solamente los creyentes judíos van a disfrutar de muchas de las promesas que son para el futuro. Para el presente todavía hay una bendición sobre los judíos étnicos y estos disfrutan incluso judíos incrédulos. Hay una protección también de Dios. Hay un juicio sobre las naciones que se meten con Israel, ¿ya? Y eso todavía existe hasta para los judíos étnicos incrédulos hoy en día. Pero obviamente ellos no van a disfrutar de las promesas del reino. Y es porque no son creyentes, lastimosamente. Pero en cada generación hay un remanente de judíos creyentes escogidos por gracia. Y este pasaje está hablando de estos judíos creyentes escogidos por gracia. ¿Cuán grande es ese remanente hoy en día? Por ejemplo, algunos afirman que hay hasta 350,000 judíos mesiánicos en todo el mundo. En otras palabras, aproximadamente el 2% de la población judía cree en Jesús como el Mesías. Verdaderamente esto es un gran porcentaje. Muchos de estos judíos han sido bendecidos por ministerios de gentiles que priorizan compartir el evangelio con el pueblo judío, porque ¿qué dicen las escrituras? Al judío primeramente y también al griego. Observe que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes, pero si es por gracia ya no es a base de obras. O eres elegido según la gracia o según las obras. Se basa en el favor inmerecido de Dios o se basa en sus propios méritos y esfuerzos. Y el apóstol Pablo afirmó rotundamente que no es por obras. Incluso se nota aquí, lo que él está diciendo es, como yo expresaría lo mismo, es decir, no me gustan juegos de palabras, ¿ya? Gracia es gracia. Y si tú cambias la gracia para que incluya obra, entonces ya no es gracia. O si tú dices obras, pero estás hablando de gracia, ya no es obra. Entonces no deberíamos hacer un juego con palabras, ¿ya? La gracia significa que excluye el mérito de los hombres y excluye sus obras. Rotundamente dice el apóstol Pablo este punto. Y o creemos o negamos de creer lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que decidir, creo o no. La elección de la nación judía, la elección de los judíos creyentes y la elección de los creyentes gentiles es por gracia. Y lo único que armoniza con la gracia es la fe. Y es por eso que el Padre eligió salvar a quienes creen en su Hijo. Si la salvación fuera por obras, entonces la gracia ya no sería realmente gracia. Es importante que creamos en la suficiencia y autoridad de las Escrituras. Debemos dejar que la palabra de Dios hable por sí misma y nos informe sobre cómo podemos ser salvos y sobre qué base tenemos una relación personal con el Creador. Y no es por obras. Después de ser salvos, las buenas obras fluyen de nuestra relación personal con el Señor. Cuando confiamos activamente en Él,
permanecemos en comunión con Él y respondemos a su palabra por fe. La Escritura es clara en que la salvación es por la fe en Jesucristo, aparte de obras, rituales y ley. Pero, ¿qué deberíamos creer acerca de Jesucristo si la salvación es por fe? Bueno, debemos creer que Jesús es Dios. Debemos creer que Él se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, haciendo el único pago satisfactorio y completo por los pecados del mundo, ofreciendo una salvación gratuita y completa a todo aquel que cree en Él. Y debemos creer que resucitó habiendo vencido a la muerte y el sepulcro. Si estás aquí hoy y no sabes si irás al cielo cuando mueras, necesitas saber que todas las personas tienen fe, pero algunas personas simplemente depositan su fe en el objeto equivocado. Hay mucha confusión en el mundo acerca del tema de fe. Todos tienen fe. ¿Cómo puedo saber que todos tienen fe? Le doy un ejemplo. Cada persona aquí tiene fe porque están sentados en sillas. Tomaron una decisión de fe de sentarse en la silla. Entonces, pero esto no es un como gran ejemplo de fe. Es la verdad, no es un gran ejemplo de fe, pero todavía es la fe, porque tú ocupaste la lógica y la razón para hacer una evaluación y tomar una decisión de confiar. ¿Ya? Y a veces está mal puesta esta confianza porque recientemente muchas de estas sillas han quedado rotas. Pero es importante de entender, para la salvación, lo que importa no es la cantidad de tu fe, es el objeto de tu fe. ¿En quién o en qué estás confiando? ¿Ya? Si tú confías con todo tu corazón en Buda, ¿te salvará? No. ¿Y por qué? Porque él murió y fue sepultado y ahí se quedó el asunto. ¿Puede Moama salvarles si tú pones toda tu fe en él? Tampoco. El único que te puede salvar si pones toda tu fe en Él es Jesucristo. Y toda tu fe puede ser poca porque tal vez no tienes mucha fe. Lo mismo con el apóstol Pedro, que Jesús le dijo claramente que era un hombre de poca fe. Entonces todos aquí somos de poca fe. Pero si ponemos nuestra fe en el objeto correcto, que es Jesús, Él puede salvarnos. Por naturaleza confiamos en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad para ganarnos la bendición de Dios. Pensamos que podemos llegar al cielo con esfuerzo, pero si eso fuera cierto, Jesús nunca habría muerto por nuestros pecados. ¿Por qué hubiera muerto Jesús si tú podrías llegar al cielo mediante tu propia religión? Mediante tus propias ideas, mediante cumplir los 10 mandamientos, mediante apariencias externas. Si estas cosas te hubieran podido salvarte, Jesús nunca habría muerto en la cruz. Pero fue la única manera de salvar a la humanidad. Su muerte fue la única manera de que la humanidad pudiera reconciliarse con un Dios justo y santo, tan infinitamente santo que dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia a su vista. Para Él, todos nuestros mayores y sinceros intentos de guardar sus mandamientos no alcanzan su gloria. Su perfecta justicia es la razón que Él hizo, la única cosa que nos pudo salvar.
Jesús lo pagó todo en la cruz para que podamos recibir la vida eterna y la salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios. Si es un regalo, ¿cuánto tienes que pagar? Nada. O si no, no es un regalo. Y solo la fe armoniza con la gracia. Dice Romanos 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Quiero que lean esta frase conmigo. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Solamente la fe esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, en un sentido del ejemplo de nuestra fe en el Señor. Por eso, la elección del creyente también es según la gracia, como su salvación y justificación también. Según la gracia. Y lo mismo ocurre con judíos y gentiles. Pero Jesús regresa especialmente para salvar al remanente escogido de Israel. Eso es el punto que quiero que también tienen claro. De hecho, según la predicción previa del Señor sobre la segunda venida, no regresará hasta que los habitantes de Jerusalén clamen a Él con fe: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ellos clamen esto por fe, Jesús no regresará a la tierra. Él sí regresará al aire para llevar la iglesia a la casa del Padre para cumplir su promesa directamente a nosotros. Pero aquí Jesús está hablando con los 4 discípulos judíos y aclarando temas acerca de sus promesas para el pueblo judío especialmente. Y tienen que recordar, ellos ya tenían profecías acerca de estos eventos. Como vamos a ver la semana que viene, la profecía acerca de la segunda venida es principalmente todo acerca del pueblo judío. Su rescate de ellos. Y específicamente precipitado por su fe en Jesús y su clamor para su regreso. Si bien creo que el alcance de los escogidos, en el pasaje aquí que dice, ¿dónde está el versículo? Ya, por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Y creo que el alcance de los escogidos a quienes regrese para salvar incluye a los gentiles, obviamente. Pero creo que todo discurso tiene un peso o énfasis y es sin duda el pueblo judío. Tú de pronto dices, no me gusta eso. Yo quería que este pasaje que se tratara de mí. ¿Ya? Hay otros pasajes que se tratan especialmente de la iglesia, ¿ya? Pero la iglesia ni está en la tierra durante la tribulación. De pronto se olvidaron. Y entonces está bien, esto se trata de otros, ¿ya? Y es especialmente acerca de otros entre estos otros, entre los que viven en la tribulación, especialmente la segunda venida es para Israel, aunque también esto bendice a todo el mundo. ¿Qué otra advertencia dio el Señor? Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La tribulación contará con más de una persona que realizará grandes señales y prodigios para intentar engañar a la gente, haciéndoles creer que es el Cristo. Las Escrituras nos revelan al menos 2 hombres en la tribulación que se presentarán como el Cristo: el anticristo y el falso profeta. Pero es posible que otras figuras prominentes durante la tribulación hagan lo mismo. ¿Pero qué dirá la gente? Miren, aquí está el Cristo, ahí está. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan.
O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Los creyentes que viven en la tribulación no deben creer ninguna afirmación de que Jesús estará en un lugar o otro antes de la segunda venida. Los falsos cristos intentarán sacar a los creyentes de sus escondites. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Bueno, esto niega por completo la posibilidad de que Jesús regrese en secreto. Algunos cristianos han imaginado la segunda venida como si fuera la primera, que el Señor visitará a la gente como un pobre o un peregrino y que un creyente podría de pronto no reconocerlo. Eso es imposible. La palabra de Dios nos dice exactamente cómo será la segunda venida. Además, la palabra de Dios predijo claramente cómo sería la primera venida y cumplió tal como fue profetizado. Por esta razón tenemos todas las razones de anticipar que regresará conforme a lo que fue profetizado. La segunda venida será inconfundible. Los falsos cristos intentarán, ya mencioné esto, sacar a los creyentes de sus escondites, pero es la razón que los creyentes que viven durante el periodo de la tribulación no deberían hacer caso a ninguna noticia que Jesús esté por aquí o Él esté por allá, ¿ya? Porque ellos sabrán cuándo regrese Cristo, porque su segunda venida será inconfundible. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? Simplemente que cuando Jesús regrese, destruirá los ejércitos del anticristo desde Bósora hasta Jerusalén. El apóstol Juan fue uno de los hombres que escucharon al Señor mientras pronunciaba el discurso del Monte de los Olivos. Posteriormente también presenció la segunda venida en el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y cuando vio a Jesús en la segunda venida, lo describió así: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Vemos que Jesús es fiel. Desde la caída del hombre en el jardín hasta su segunda venida, Jesús siempre ha sido fiel. Y es veraz. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Y la realidad misma es inseparable de Jesús. Para comprender el significado, el propósito, el origen y el destino de la realidad, es necesario tener una relación personal con Jesucristo, porque sin Él nada tiene sentido. Cabe mencionar que con justicia Jesús también juzga. Bueno, Hebreos 13, 5 al 8 dicen: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando la palabra de Dios promete nunca te dejaré ni te desampararé, proviene de una persona fiel, Jesucristo, que nunca cambia. Él tiene diferentes planes para las personas en diferentes épocas. Pero cada creyente es objeto de su cuidado providencial soberano y tenemos un papel importante que desempeñar en su plan de redención.
Enfrentaremos dificultades de salud, financieras, relacionales y otras. Pero el Señor ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. En el monte de Galilea, el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Como creyentes en Cristo sabemos que Él vive en nosotros y siempre está presente. Y sabemos que volverá por nosotros. Eso nos da valor y ánimo para vivir en el presente. Puesto que el Señor es el que nos ayuda, no tenemos por qué temer a las personas ni a las circunstancias. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque los amillennialistas malinterpretan los acontecimientos de la tribulación, a menudo captan una perspectiva importante de la vida espiritual, y es participar en la victoria de Cristo en el presente. Hay un aspecto presente y un futuro. Este es el aspecto presente. 1 Juan 5:4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si pusiste tu fe en Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, confiando en su muerte en la cruz por tus pecados y su resurrección, entonces ya eres un vencedor. Reflexiones como estas sobre Jesús y nuestra relación con Él pueden moldear nuestros pensamientos, palabras y vidas para su gloria y nuestro bien.